Hoy vamos a ver una de las obras claves de Platón, su obra Las leyes, uno de sus últimos diálogos que representa un cambio significativo respecto a sus escritos anteriores, como por ejemplo puede ser La República. Antes de entrar en ella, te recomiendo que te suscribas al canal y nos dejes un like para ayudarnos a seguir creciendo. En las leyes, Platón adopta un enfoque más pragmático, más práctico y menos idealista para tratar los temas de la justicia, la política y la organización de la vida ciudadana. A lo largo de 12 libros, en lo que divide la obra, Platón examina cómo deben estructurarse las leyes en una ciudad ideal para promover la virtud y el bienestar de sus ciudadanos. Las leyes es diferente de otras obras filosóficas que había publicado antes. Mientras que, por ejemplo, en La República había descrito una utopía ideal gobernada por reyes filósofos, en las leyes se presenta una ciudad más realista, que toma en cuenta las imperfecciones humanas y las limitaciones prácticas. El diálogo se desarrolla entre tres personajes: un ateniense anónimo, a menudo identificado con el propio Platón, el espartano Megilo y el cretense Clinias. Estos tres hombres discuten cómo debería ser la legislación en una nueva ciudad que los cretenses van a fundar. A diferencia de la República, donde el énfasis está en la justicia ideal, las leyes se centran en la construcción de una constitución que guíe a los ciudadanos hacia la virtud, reconociendo que la ciudad real debe lidiar con seres humanos imperfectos. Es, en muchos sentidos, un trabajo de compromiso práctico. Vayamos al libro 1. En el libro 1, Platón comienza argumentando que la educación es esencial para cualquier sistema de leyes exitoso. Las leyes deben guiar a los ciudadanos desde una edad temprana para que desarrollen buenos hábitos y se conviertan en personas virtuosas. La ley no es solo un conjunto de reglas coercitivas para Platón, sino una fuerza educativa que inculca la virtud en los ciudadanos. Este enfoque revela el pensamiento platónico de que las leyes no deben ser vistas únicamente como instrumentos punitivos, sino como medios para mejorar la moral de la sociedad. A lo largo de la obra, Platón mostrará una preocupación filosófica por cómo la ley moldea el carácter humano y fomenta la virtud colectiva, algo que se relaciona con su visión ética y educativa. En el libro segundo, Platón explora cómo la música, la danza y las ceremonias religiosas pueden contribuir a la educación moral de los ciudadanos. Según Platón, estos elementos son importantes porque ayudan a cultivar el alma, a educar los sentimientos y mantienen la armonía en la sociedad. La educación estética y espiritual también es clave para el desarrollo de una comunidad virtuosa. Platón, que siempre enfatizó la importancia de la armonía entre cuerpo y alma, encuentra en la música y la religión una herramienta poderosa para mantener el equilibrio en la ciudad. Aquí, su filosofía se vincula con la idea de que las emociones y el intelecto deben ser educados de manera conjunta para crear ciudadanos equilibrados y virtuosos. En el libro 3, Platón analiza cómo las leyes surgen en las ciudades. Sostiene que las leyes humanas son una respuesta a las contingencias del destino y a la necesidad de imponer orden en un mundo impredecible. Las leyes, por tanto, deben adaptarse a las necesidades de la sociedad, pero sin perder de vista el objetivo de la virtud. Este es un enfoque más práctico en comparación con la República. Platón reconoce que las leyes están influenciadas por las circunstancias históricas y la naturaleza humana imperfecta, pero sin embargo mantiene su creencia en que las leyes deben estar orientadas hacia el bien común
y la justicia. Los libros 4 al 6 son una descripción de cómo debe organizarse la ciudad ideal. Introduce la idea de una constitución mixta que combine elementos de la monarquía y la democracia. Sostiene que ninguna forma de gobierno pura es ideal. Ni la tiranía ni la democracia extrema son adecuadas. La mejor forma de gobierno es una mezcla que permita cierto grado de participación ciudadana, pero que también esté controlada por un liderazgo sabio. La ciudad descrita en las leyes está organizada en distritos y la propiedad está distribuida de manera equitativa para evitar la desigualdad extrema. Los ciudadanos están divididos en clases, pero hay una movilidad limitada entre ellas, lo que refleja un reconocimiento de las diferencias sociales mientras se mantiene una cohesión comunitaria. Platón adopta aquí una postura moderada. Si bien sigue creyendo en la importancia de la sabiduría y el liderazgo filosófico, es más realista respecto a las limitaciones humanas y sociales que en la República. Su crítica a los excesos de la democracia y a la tiranía sugiere que Platón aboga por una constitución estable y justa que minimice el riesgo de corrupción. En el libro séptimo profundiza en el sistema educativo de la ciudad. Insiste en que la educación debe ser integral y abarcar tanto el cuerpo como el alma. Los ciudadanos deben recibir formación en gimnasia, música, matemáticas y filosofía, con un énfasis en el desarrollo moral y espiritual. Para Platón, la educación no es un medio para el conocimiento, sino un vehículo para alcanzar la virtud. Este énfasis en la educación refleja el ideal platónico de que el conocimiento y la virtud están estrechamente ligados. Para que las leyes sean efectivas, los ciudadanos deben ser educados en la comprensión de la justicia y la moralidad. La ciudad ideal, por lo tanto, no solo impone leyes, sino que también forma ciudadanos que comprendan y respeten esas leyes. De los libros octavo y noveno son los libros en los que Platón aborda la cuestión del crimen y el castigo. Reconoce que las leyes deben incluir castigos para aquellos que actúan de manera inmoral o dañina. Sin embargo, también sostiene que el castigo debe tener un componente reformador. Los castigos no deben ser meramente punitivos, sino que deben estar diseñados para reformar al criminal y reintegrarlo en la sociedad. Sugiere que ciertos delitos graves, como la traición o la herejía, merecen la pena de muerte, pero insiste en que la justicia debe ser siempre imparcial y que las emociones personales no deben influir en la sentencia. Platón, como vemos, ofrece aquí una visión avanzada para su tiempo al introducir la idea de que el castigo debe tener un componente rehabilitador, aunque es cierto que reconoce la necesidad de imponer castigos severos en algunos casos, también abogando por un enfoque que favorezca la educación y la corrección de los infractores. El libro décimo es uno de los más controvertidos en las leyes. Aquí se habla de la relación entre la religión y el Estado. Platón argumenta que la religión debe ser regulada por el Estado para asegurar que las creencias religiosas fomenten la virtud y la cohesión social. Rechaza las formas supersticiosas de religión y las prácticas que podrían desestabilizar la ciudad. Platón también aborda aquí la cuestión del ateísmo. Argumenta que los ciudadanos que rechazan a los dioses o propagan el ateísmo deben ser castigados, ya que su falta de fe puede socavar la moralidad y el orden en la sociedad. Este libro, por tanto, ha sido objeto de muchas críticas, ya que algunos lo ven como una defensa del autoritarismo religioso.
Platón parece aquí alejarse de la libertad de pensamiento que promovía en otras obras. No obstante, su intención parece ser la de proteger la unidad y la moralidad pública en una sociedad donde las creencias religiosas juegan un papel central. Digamos que Platón se está adaptando a un sentido práctico de las leyes. Los libros 11 y 12 tratan de asuntos legales y de la administración de la ciudad. Se centra aquí en la administración de la justicia y la regulación de la vida diaria. Se discuten temas como el matrimonio, la herencia, los contratos y la propiedad. Platón insiste en que la ley debe ser clara y estar accesible para todos los ciudadanos, pero también que los magistrados que la apliquen deben ser sabios y justos. Platón muestra aquí su preocupación por la justicia en todas sus formas, desde los grandes principios hasta los detalles más mundanos de la vida cotidiana. Para Platón, la justicia es una virtud que debe manifestarse tanto en las leyes que rigen la vida de esta ciudad como en la administración práctica de esas leyes. Vamos a ver ahora algunas de estas leyes más al detalle que parecen bastante interesantes y más desde nuestra perspectiva del siglo XXI. En su ciudad ideal, nadie podría ser ni demasiado rico ni demasiado pobre. Se permitía tener una cantidad mínima y una cantidad máxima de riqueza, y aquellos que cayeran por debajo o superaran esos límites estarían sujetos a multas o sanciones. Esta medida pretendía garantizar la estabilidad social y reducir los conflictos generados por la codicia. Otra ley curiosa es la regulación del consumo de alcohol. Platón no prohibía completamente el uso del vino en las leyes, pero establecía que solo las personas mayores de 40 años podían beber con moderación. Los jóvenes, por el contrario, debían evitar el alcohol para conservar la templanza y la sobriedad, necesarias para la educación y el crecimiento moral. Platón creía que el vino podía ser útil para personas mayores, permitiéndoles relajarse y socializar, pero totalmente perjudicial para la juventud. También en esta obra resalta lo estricto que es Platón con el tipo de música y poesía que puede permitirse en la ciudad. Platón creía que la música y la poesía ejercían una gran influencia en la formación del carácter moral de las personas, por lo que solo se permitía la creación de aquellos estilos que fomentaran la virtud, la templanza y la justicia. Las formas de música y poesía que incitaran a la violencia, la lujuria o los excesos debían ser prohibidas. Esta ley muestra la profunda preocupación de Platón por el impacto de las artes en la moralidad pública. Aunque Platón no abogaba por la igualdad total entre hombres y mujeres, como lo hizo en la República, sí establece en las leyes que las mujeres deben participar activamente en algunas tareas cívicas y militares. Las mujeres, como los hombres, recibirían entrenamiento militar y participarían en la defensa de la ciudad si fuera necesario. Sin embargo, su rol seguía siendo más limitado en comparación con el de los hombres, especialmente en cargos de autoridad. También estableció en la obra detalles sobre los matrimonios y las familias y la procreación. Decía Platón en esta obra que los ciudadanos están obligados a casarse entre los 30 y 35 años, y el matrimonio no era solo un asunto privado, sino una responsabilidad cívica. Además, había regulaciones para asegurar la salud y la fortaleza de la descendencia. Platón sugirió que la procreación entre parejas mal emparejadas o genéticamente inadecuadas podía perjudicar a la ciudad, por lo que el Estado tenía cierto control sobre las uniones matrimoniales. En conclusión, las leyes representan un cambio notable en la filosofía política de Platón. Mientras que la República era totalmente una utopía idealista, las leyes es más práctica,
reconociendo las imperfecciones humanas y las limitaciones prácticas de cualquier cosa. Platón sigue comprometido con su visión de una sociedad justa y virtuosa, pero en esta obra adopta un enfoque más realista para tratar de alcanzar ese ideal. Pues hasta aquí nuestro paseo filosófico de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.